Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Bienvenidos a su programa Sal y Luz. En esta ocasión quiero que consideremos algo interesante en la Escritura, en un sentido antagónico inclusive, porque podríamos tener variedad de opiniones. La misma gente en el mundo dice que cada cabeza es un mundo. Por ello, para el cristiano lo más importante no es regirse por opiniones, no es regirse por filosofías humanas, sino por la palabra de nuestro Dios. Vea aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 11, el título que tiene el capítulo en la parte de arriba, al principio dice que Dios reprende los príncipes malvados de Israel. Pero, sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios le dijo a Ezequiel, le dijo, mira, habían 25 varones que Dios enfatizó a Ezequiel, entre los cuales, ¿verdad? Dios también pues nombra a algunos de ellos, y al nombrarlos y llamar la atención de Ezequiel, Dios le hace esta referencia a Ezequiel. Le dijo, mira, ¿ya viste a estos hombres? Y cuando Dios señala a estos hombres y le habla de ellos a Ezequiel para darle una enseñanza, les dice Dios y los acusa a Dios. Y mire, que Dios lo acuse es porque lo que Dios dice de nosotros, eso es, Dios lo sabe todo. Y Dios le dijo, estos son los hombres que maquinan perversidad. ¡Wow! Es algo impresionante, como máquinas que producen cosas perversas, cosas malas. Y nosotros como seres humanos tenemos conceptos de vida en nuestra sociedad y hasta alguna manera clasificamos los pecados, y en base a los cargos o los pecados es la condena que alguien puede tener. En este mundo hay autoridades, toda autoridad, dice la Biblia, ha sido establecida por Dios. Y la Biblia, cuando habla de las autoridades en el libro de Romanos, dice inclusive que la espada que ellos llevan no la llevan de en vano, y nos menciona que si no queremos temer la autoridad, pues debemos de hacer lo correcto. Están ahí las autoridades para poder, ¿verdad? Ser de ejemplo. Cada autoridad deberíamos ser de ejemplo, pero también están ahí para corregir y para asegurarse, en el caso de las autoridades civiles o la policía, para que haya orden en nuestras sociedades. Y cuando quebran las reglas de la sociedad, sabemos que te llevan a corte y hay un juez que va a juzgar el caso, y dependiendo cada constitución de cada nación, pues son castigados los cargos que le imputan a las personas. Y mire, hablo de esto, del juicio del juez, de los abogados, de los casos, porque vuelvo y le repito, usted y yo podríamos tener un concepto, ¿verdad?, un poco diferente, distinto a la manera de pensar de nuestro Dios. De hecho, la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y aún Dios dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Usted podría justificar a alguien como alguien bueno, y probablemente Dios dice, no, ese que tú tienes por bueno es un perverso, es alguien que maquina perversidad, ¿verdad? Y eso es lo que quiero resaltar en esta enseñanza. Dios señala 25 personas, se los muestra a Ezequiel, menciona a algunos por sus nombres y le dice, Ezequiel, ¿ya los viste a ellos? Ellos son hombres que maquinan perversidad. Y lo mismo pasa cuando queremos hablar con gente de Dios o de Cristo, ¿verdad? La gente toma el cristianismo o todo lo que tiene que ver con Dios, lo toman como algo religioso, ven las personas como de una u otra religión, y cuando ven que vienen los cristianos, o a veces andan en la calle los testigos de Jehová o los mormones o cualquier religión que representan algunos grupos, la gente se esconde, la gente pues se justifica en su religión, que ya tienen la de ellos, pero en realidad comúnmente los seres humanos no les gusta acercarse a Dios, ¿verdad? Quieren seguir en la condición de ellos. La Biblia dice de Cristo que Cristo vino al mundo, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció, y los hombres prefirieron en Juan 3, donde habla del amor de Dios, en Juan 3:16, después habla de que todo aquel que no cree en Cristo, ¿verdad?, ya ha sido condenado,
y esta es la condenación, y explica, ¿verdad?, cómo la condenación es por el pecado, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas, que no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas, y entonces la gente se autojustifica, la gente se califica como no tan mala, y podríamos usted y yo, aún como cristianos, pensar que no somos tan malos o que no son tan malas las cosas que hacemos bajo la lupa de nuestro ojo y de nuestro raciocinio. Pero ¿qué dice la Biblia? Ahorita vamos a adentrarnos, ¿verdad?, a lo que dice la Biblia y lo que Dios señala de estos hombres, pero quiero poner bien este precedente para que entendamos que el concepto que usted y yo podemos tener de las cosas o de la vida, ¿verdad?, a veces es muy alejado del concepto que tiene Dios. Le decía que entonces cuando alguna religión o los mismos cristianos nos acercamos a hablar de Dios con la gente, gente señala al drogadicto, gente señala a la prostituta, gente señala a la gente mala que anda en la calle diciendo háblenle a él sí está mal, él necesita más de Dios que yo, y no se dan cuenta que todo ser humano necesitamos de nuestro Dios. Todo ser humano requerimos la gracia de Dios y la salvación que solamente se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí, mire, aquí en el capítulo 11 de Ezequiel, la Biblia nos dice en el versículo 2, donde Dios señala a algunos de los 25 que Dios ya había enmarcado en el versículo número 1, y dice, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y luego dice ahí, y dan en esta ciudad mal consejo. Yo creo que ya desde ahí Dios los toma como hombres perversos. ¿Quiénes eran para Dios personas que maquinaban perversidad? Aquellos que daban ¿qué? Mal consejo. Y vea algo interesante en cuanto a la consejería o a la sabiduría, es que un mal consejo tenemos que entender que siempre va a ir en contra de los principios de la palabra de nuestro Dios. De manera que no se trata de qué es lo que usted piensa, de qué es lo que usted opina, de cómo usted considera o cree que debería de aún vivir su vida o llevar a su familia. Y mayormente si usted es cristiano, el cristiano no debe de vivir para agradarse, debe de siempre considerar lo que enseña la Biblia, y el cristiano debemos de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, que a propósito, la voluntad de Dios, la misma Biblia enseña que es agradable y es perfecta. El Señor busca lo mejor y quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros. Entonces, partiendo desde la percepción del Señor, para Dios alguien perverso es alguien que desecha la palabra, que desecha la sabiduría, que impone sus pensamientos antes que los de Dios, su sabiduría terrenal y carnal, ¿verdad? Y a veces con lógica o basada en los sentimientos, en la voluntad del hombre, y menosprecia la sabiduría divina, lo que Dios dice. Y Dios no se equivoca, Dios es perfecto, y lo que Dios dice, eso es lo que más nos conviene. Cuando Dios señala a estas personas, dice, estos son los que dan mal consejo, contradiciendo la palabra de Dios. Y ahorita vemos que va a describir cosas que ellos también hacían, pero estamos partiendo del hecho de que un mal consejo, ¿verdad?, siempre va a ser aquello que contradiga lo que Dios dice. Por decirle un ejemplo, mire, la Biblia cuando habla de la familia, cuando habla de los hijos, dice que los padres, yo soy padre de 4 hijos, mi menor tiene ahora 19 años, una dama, y mis 3 hijos mayores pues son varones, y me tocó aplicar lo que Dios enseña por el bien de ellos y aún por el bienestar en mi hogar y la bendición de Dios para mi familia. Y la Biblia dice que debemos de instruir al niño en su camino, disciplinarlo, enseñarlo para que cuando sea viejo no se aparte, ¿verdad? Por supuesto, la Biblia dice que no se apresure nuestra alma para destruirlo, pero cuando hablamos de la disciplina, disciplina primeramente es instrucción. Uno como padre cristiano, uno instruye. Para ello los cristianos debemos de conocer la Biblia, empaparnos de la Biblia para poder ponerla en práctica y de esta manera poderla enseñar. Por eso Dios le dijo a los judíos que deberían ellos, ¿verdad?,
poner en los dinteles o los postes de su casa, en las paredes, en la mañana, al mediodía, en la noche, por el camino, en todo lugar, a toda hora. El judío tenía que estar memorizando, recitando y aprendiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas, y el oírla, a través de eso viene la fe, y es lo que nos va a acercar al Señor y va a tener nuestro corazón en confianza con Dios, confiando en Él, creyendo en Él y caminando conforme a lo que a Él le agrada. Entonces, ¿verdad? Dijimos que disciplina primeramente es instrucción, se explica, se enseña al niño, se le educa con el ejemplo y luego verbalmente lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que se debe de hacer en casa, lo que no se puede hacer en casa, y después cuando el niño desobedece, pues se le tiene que castigar, a veces, ¿verdad?, llamándole la atención, a veces pues no dejándole a jugar o no permitiéndole algo que al niño le gusta o le agrada, y puede llegar el momento donde el niño requiera una disciplina o un castigo corporal. La Biblia habla de eso. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero dice la Biblia que la vara, y habla de una vara literal, la vara de la corrección aleja la necedad del corazón de los muchachos. Y en algunas ocasiones me tocó disciplinar a mis hijos con vara cuando ya persistían en cometer lo que no debían cometer, hacer lo incorrecto. Pero ¿qué dice la psicología? ¿Qué dice el mundo? El mundo dice que no debemos de disciplinar con vara. ¿Por qué? Porque traumamos a nuestros hijos, porque no es necesario, porque no es correcto, y hay países donde inclusive si el menor de edad acusa a los padres, el padre puede meterse en problemas legales y puede incluso ir preso. Y mire, por darle un ejemplo, y un ejemplo de la familia, ¿verdad? Con todo respeto para los psicólogos y las personas o los profesionales en este mundo, pero yo me quedo con el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? La gente en el mundo puede equivocarse, y por supuesto que se van a equivocar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero recuerde que Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Lo que Dios dice, eso es. Y si Dios dice que hay necedad en el corazón del muchacho, hay necedad. Somos pecadores desde que nacemos y estamos contaminados por el pecado. Y si Dios dice que la vara es lo que desliga o quita la necedad, pues mejor que atendamos y hagamos caso al Señor. Por el bien de la familia, por el bien de nuestros hijos, no les va a pasar nada a los muchachos. En muchos de nuestros casos, nuestros padres antiguamente nos maltrataban o golpeaban y disciplinaban de manera incorrecta, jalándonos las greñas, pegándonos cachetadas, golpeándonos. Eso es maltrato, eso es lo que a Dios no le agrada y lo que pues sí debemos de condenar. Pero la disciplina corporal es algo bíblico. Entonces yo le animo, si usted es cristiano, a que más allá de confiar en lo que enseñan en este mundo, siempre honre la palabra de Dios y confíe en el Señor. Entonces, ¿verdad? Lo que aparentemente pareciera como que no tan perverso, no tan grave, usted puede darse cuenta que para Dios sí puede ser grave y bien perverso. Cuando alguien, como en este caso de la disciplina, y todo lo que contradiga la palabra de Dios, tenga mucho cuidado con sus criterios, con sus maneras de pensar. ¿Por qué? Porque probablemente usted, por su manera de pensar, esté desagradando a su Dios y Dios le vea como alguien perverso. Dios señaló a estos hombres y dijo, estos son los que dan, ¿qué? Mal consejo en la ciudad. Y el mal consejo siempre va a ir en contra del buen consejo. ¿Y el buen consejo dónde lo encontramos? En la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Pero número 2, también el Señor dijo a Ezequías lo que estos hombres hacían. No solamente daban mal consejo, pero parte de ese mal consejo es que ellos decían, mira, no será tan pronto, edifiquemos casas, esto será la olla y nosotros la carne, ¿verdad? Y probablemente, por supuesto, está hablando y la gente toma así las consecuencias por el pecado y las malas decisiones. Uno puede aconsejar a alguien y el mismo mundo, ¿verdad? En cuanto a las personas que fuman o que beben demasiado, ya ahora los productos de comida dicen esto es nocivo para la salud, es alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en azúcares, y ya para que la gente no sea engañada con lo que consume o come,
y a veces tú le dices al bebedor que todos los días pues se la pasa tomando, le dices, mira, el alcohol es nocivo para la salud, te puede hacer daño. ¿Y qué piensa la persona que dice, pues de algo nos vamos a morir y no pasa nada? Y en el momento, ¿verdad? Ellos ven las consecuencias del pecado o de las cosas incorrectas o de los excesos y abusos que cometen, como que no, pues las consecuencias no tardan en llegar. Y es a lo que estos príncipes alentaban a la gente del pueblo, a que todavía no era tiempo de corregir las vidas o de servir al Señor o de hacer lo que a Dios le agrada, como que vamos a vivir la vida, disfrutarla. Y podemos, si Dios quiere, que disfrutemos su creación, que disfrutemos la vida, que disfrutemos lo que hacemos, el trabajo, la familia. Pero si para usted disfrutar es pecar contra Dios, pues está usted muy equivocado, porque el pecado trae consecuencias y las consecuencias siempre van a ser catastróficas. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y siempre tengamos en cuenta de que hay un castigo por el pecado. No crea usted que Dios va a retrasarlo o que podemos burlarnos de nuestro Dios. Todo lo contrario, siempre más bien pidamos perdón a Dios y estemos en constante comunión con Dios, considerando nuestras debilidades y nuestras fallas y nuestros errores. Ahora, no solamente, también en la Biblia podemos ver que Dios dice de estos hombres y que para Dios el concepto de ellos era que maquinaban perversidad, primero porque daban mal consejo, segundo porque ellos hablaban como que el castigo, ¿verdad? O el tiempo de castigo, de servir a Dios o de vivir rectamente, pues no era ahorita todavía, incitando a la gente a andar mal, a pecar. Y en tercer lugar, en el versículo número 6 dice, habéis multiplicado, le dice a ellos como judíos, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Uno dice, ¿cómo así es que llenaron de muertos sus calles? La palabra muerte viene de una palabra en el Nuevo Testamento, viene de una palabra griega que lo que muerte significa es separación. Cuando la Biblia habla de la muerte, habla de separación. El ser humano desde que nace muerto espiritualmente. Muchas veces en la Biblia, cuando Dios hace referencia a que la gente está sin Dios, hace referencia a ellos como muertos. Ellos están muertos espiritualmente. Y aquí el contexto, cuando le dice Dios a los príncipes de Israel que habían multiplicado de muertos sus calles, está diciendo, ¿verdad? En lugar de estar hablando de mí o de estar haciendo lo correcto, de ser buen ejemplo, de propagar mi palabra para que la gente, ¿verdad?, viva, porque la vida viene de Dios y Dios da vida eterna y la palabra nos ayuda a mantenernos alejados del pecado, nos santifica y ahí está la vida, ahí está la bendición. Todo lo contrario, estaban incitando a la gente a no hacer lo correcto, a pecar, porque todavía no era el tiempo de hacer lo correcto, o el castigo va a tardar, y habían multiplicado las calles de muertos. Y mire, podríamos también aplicarlo a ganar almas. El cristiano debe predicar el evangelio para que en lugar de que se multipliquen los muertos y la gente ciega y muerta espiritualmente, todo lo contrario, más bien, ¿verdad?, podamos ver gente venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Mire, interesante, ¿verdad?, el concepto que tiene Dios de las cosas, a veces bien alejado a la manera de pensar de los seres humanos y a veces también, me temo, de los cristianos. Que Dios le bendiga, no olvide darle like, no olvide darle compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Este es su programa Sal y Luz.